Saludos y bendiciones en el Señor, mis hermanos. Con gozo y alegría vamos a compartir una enseñanza que hemos querido ponerle como título: Un encuentro con Jesús. Mis carísimos hermanos y hermanas, creo que de entrada esta es una buena noticia, porque ¿quién no quiere tener un encuentro con Jesús? Sería la gran interrogante. Y este título nos queda a todos a la medida, porque nosotros necesitamos renovarnos en el Espíritu, necesitamos siempre tener un encuentro en el aquí, ahora y siempre y todos los días de nuestra vida con nuestro Señor Jesucristo, que viene para protegernos, para liberarnos y restaurarnos y darnos nueva vida para que podamos permanecer en su Santo Espíritu, fieles siempre al Señor. Esos son los propósitos de Dios. Esos son los propósitos de la fuerza del Santo Espíritu de Dios. El Espíritu Santo no viene a separar al mundo. El Espíritu Santo viene a conducirnos por el camino de la santidad hacia Dios. Esos son los propósitos del Espíritu Santo. Y por eso sostengo desde la fe que nos gloriamos en profesar en nuestro Señor Jesucristo, que un encuentro con Jesús es el título más apropiado para una enseñanza, una buena predicación y para transmitir un mensaje altamente persuasivo, porque ya nosotros sabemos que necesitamos tener este encuentro permanentemente con Jesús. Necesitamos orar todos los días, necesitamos tener una relación bien cercana con Jesús a través del poder de la oración, los sacramentos, en fin. No podemos estar alejados de Dios porque Dios es nuestro centro. Dios es el centro de todas las cosas, de nuestro universo, de todo. Dios es el norte, Dios lo es todo. Y cuando ya comprendemos estas cosas, nosotros vamos a procurar de no pasar desapercibido en esta tierra, que aunque a veces hablamos de la fe, de la vida espiritual, de las maravillas, de los signos de amor de Dios presente en todo el globo terráqueo, nosotros sabemos que estas expresiones y estas manifestaciones y estos testimonios de fe y de la vida espiritual muchas veces se vuelven un poco controversial, un poco abstracto, difícil de entender para muchísimos seres humanos, cantidades, diría, millones de personas. Y sin embargo sabemos que hay muchas personas que se sienten cautivados y que a veces tienen curiosidad por acercarse a la iglesia, por comenzar a buscar el reino de Dios y su justicia, por tener un encuentro firme a través de un retiro con Jesús. Y nosotros vamos a hablar de un personaje muy importante en la Sagrada Escritura que nos presenta el evangelista Juan en su capítulo 3, en una bella narración donde nos habla Juan de una entrevista con Nicodemo que tuvo Jesús, ¿sí? Una entrevista que ha quedado ahí como un gran legado para nosotros, como un punto de referencia. También nosotros necesitamos tener ese encuentro con Jesús y de eso es que vamos a hablar. Aquí estamos hablando de un hombre culto, un judío, que realmente pertenecía al Sanedrín, que era un gran magistrado, y este hombre tomó una decisión crucial en su vida. Él decidió ir a encontrarse con Jesús y lo hizo de noche, porque quería hacer lo que nadie lo supiera, en privacidad con Jesús. Porque la palabra de Dios nos dice que él notó en Jesús algo totalmente diferente y esto lo cautivó a él. Porque él veía que las cosas que Jesús hacía, él mismo lo confirmaba, solamente una persona venida de Dios podía hacerlo. Y esto dio lugar para él ponerse en camino e ir a encontrarse con Jesús. Y la primera parte que vamos a compartir de esta narración, una vez más, está tomado del Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 3. Y así le habló Jesús a Nicodemo: en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Palabra de Dios.
En esta primera parte, mis carísimos hermanos y hermanas, en esta exhortación que le presenta Jesús a Nicodemo, ¿qué pasó con Nicodemo cuando realmente Nicodemo escuchó estas palabras? La palabra de Dios nos dice en su contexto que Nicodemo respondió a estas palabras, pero más bien de una parte baja. Se quedó en la parte física, no se elevó, porque él no lo comprendió desde el punto de referencia, desde la espiritualidad. Y estas fueron las palabras con las cuales respondió Nicodemo a Jesús. Verso 4. ¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Palabra de Dios. Así le respondió una vez más Nicodemo a Jesús. Se quedó más bien en la parte del nivel bajo, la parte física, porque no entendió con claridad cómo le habló Jesús. Y Jesús de nuevo vuelve y le responde a Nicodemo con esta palabra, porque aquí estamos delante de una entrevista, en un diálogo interactivo entre Jesús y Nicodemo. Y es muy importante entender los enlaces, las preguntas y las respuestas. Y así de nuevo vuelve y le responde Jesús a Nicodemo. En verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Palabra de Dios. Ahora bien, la gran pregunta que nosotros nos hacemos en este contexto bíblico, ¿qué significa nacer del agua y del espíritu? Porque de lo contrario, si no se nace del agua y del espíritu, el Señor dice, no puede entrar en el reino de Dios. No vamos a poder reconocer el reino de Dios. Esta ventana se va a cerrar para nosotros para siempre, si no nacemos del agua y del espíritu. Mis carísimos hermanos y hermanas, Jesús está hablando aquí del sacramento del bautismo. Todos nosotros necesitamos en esta nueva alianza, este eterno romance, como ya lo he dicho en otra reflexión, que ha comenzado el Padre Celestial en este proyecto hermoso en nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos recibir el bautismo para sumergirnos con Cristo en el agua y el Espíritu, para poder nosotros reconocer el reino de los cielos, y no solo reconocerlo a distancia, sino acercarnos para tener un encuentro, comenzar una relación firme con Jesús desde la oración, permaneciendo siempre unido a la misión que el Padre realmente nos ha manifestado en su Hijo Jesús. Mis carísimos hermanos y hermanas, es muy importante entender esta parte. Nosotros, especialmente aquellos que todavía no han recibido el bautismo, deberían de no aplazarlo más. Deberían de prepararse formalmente para recibir este sacramento, porque todos estamos llamados a dar el paso gigante para comenzar lo que es nuestra vida de iniciación cristiana. Es por el bautismo que nosotros nos volvemos cristianos. No es por otra vía. Esta es la parte principal. Y aquellos que todavía no han recibido el bautismo, en esta exhortación que nosotros lo escuchamos muy claro cuando Jesús se lo dice a Nicodemo una vez más, en verdad te digo, el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Palabra de Dios. Es el bautismo que nos ayuda en este nuevo sellamiento de fe, en esta nueva alianza que comenzamos de la mano con Jesús. Es a través del bautismo que recibimos estas gracias, estos dones, estos frutos del Espíritu Santo, para poder ser discípulos a tiempo y destiempo de nuestro Señor Jesucristo. Mis carísimos hermanos y hermanas, este tema es un tema apasionante, es un tema muy importante nosotros entenderlo, porque hay similitudes, hay ejemplos que podríamos tomar como referencia de Nicodemo con nuestros hijos,
los jóvenes que a veces se le habla de Dios, a veces escuchan, a veces van a la iglesia para complacernos y después se marchan y se van por otro lado, porque su fe es un poquito inmadura, su fe todavía no está en un nivel en los alineamientos. A veces tienen curiosidad y así como Nicodemo, que comenzó dando el paso y después siguió dando varios pasos hasta abrazar esta vida plena que Cristo le ofreció. Y vemos a Nicodemo cuando nosotros nos movemos en el capítulo 19, meditando y reflexionando desde el Evangelio según San Juan como encabezamiento, donde hemos comenzado esta reflexión desde el capítulo 3, cuando nos movemos hacia adelante al capítulo 19, nosotros vamos a ver a otros discípulos que era discípulo de Jesús, pero a oculta de los judíos, por miedo a los judíos, que fue donde Poncio Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús para darle santa sepultura. Ahora, ¿cuál es la buena noticia y el signo positivo que vemos en esta escena? Que ahí también estaba Nicodemo acompañando a José de Arimatea, el cual trajo 100 libras de halo y mirra, lo cual me imagino, desde un ejemplo hipotético, que eso costaría una millonada en esos tiempos. Y él realmente mostró estos signos de generosidad. Y realmente nosotros sabemos que tanto José de Arimatea como Nicodemo se volvieron fieles seguidores en la vida de nuestro Señor Jesucristo. La Sagrada Escritura no nos habla más de ello, no tenemos más referencia, pero sabemos que vivieron una vida de mucha relación y mucho acercamiento con nuestro Señor Jesucristo. Mis carísimos hermanos y hermanas, le damos gracias a Dios por este mensaje, esta reflexión, esta enseñanza que le hemos puesto como título un encuentro con Jesús. Todos nosotros, no se nos puede olvidar, desde el llamado de Dios necesitamos tener este encuentro para renovar nuestra vida, sea a través de un retiro, sea a través de una charla, una conferencia. Dios siempre está hablando a su pueblo y a través de la palabra el Señor realiza grandes prodigios y grandes milagros. Mis carísimos hermanos y hermanas, les invito atentamente a aquellos que todavía no se han suscrito en mi canal, háganlo, porque continuaremos con la gracia de Dios y eventualmente elaborando y haciendo muchos videos con mucho amor, reflexionando siempre desde el poder de la palabra de Dios para transmitir mensajes en un diálogo interactivo con el pueblo de Dios. Lo que buscamos es como finalidad, que todos los hombres en toda la faz de la tierra que están alejados de Dios, que vuelvan sus corazones a Dios. Porque Dios en su infinito querer no quiere la perdición del pecador. Dios quiere la salvación de todos los hombres. Y lo he dicho muchísimas veces, y para eso nosotros necesitamos alcanzar el conocimiento pleno en Cristo Jesús. Necesitamos formación, educación, leer, estudiar y redescubrir todo lo que está relacionado con la fe. Porque sin la fe, por más que tratemos de escuchar, de meditar, reflexionar, si no abrazamos la fe aún más, deberíamos de pedirle siempre al Señor que nos aumente la fe si sentimos que no tenemos fe. Y podemos estar seguros que los signos visibles de amor de Dios se van a manifestar en el aquí, ahora y siempre en cada uno de nosotros. Ánimo y muchas bendiciones.